Equipo conformado por Carlos Salguero, Laura Molina, Claudia Sánchez y Jonathan Salazar, aunque en esta presentación no podrá hablar nuestro compañero. Y nosotros vamos a presentar el PDL2. Empezamos con un poco de teoría en el que hablamos sobre el diodo. Un diodo es básicamente un dispositivo semiconductor, tiene dos terminales, una es el ánodo y uno es cátodo, y este va a permitir el flujo de corriente únicamente en un solo sentido dependiendo de cómo esté polarizado. Hay dos maneras en las que se puede polarizar un diodo, de manera directa y de manera inversa. Cuando está polarizado de manera directa va a actuar como un cable permitiendo el paso de corriente, y cuando está polarizado de manera inversa se comporta como un circuito abierto. Para formar un diodo se requieren de dos materiales, un material de tipo P y un material de tipo N. Un material de tipo P cuenta principalmente con cargas positivas, que también son llamadas huecos, y el material tipo N cuenta con cargas negativas o electrones. Cuando estos dos materiales están en contacto, va a fluir la corriente en una sola dirección, pero no a la otra. Cuando tenemos esta unión de dos materiales, que es el P y el material N, se forma la unión PN, en la cual los electrones de la región N se van a combinar con los huecos de la región P. Esto va a dar lugar a que se formen iones negativos y va a dejar, después de la formación de los iones negativos, va a agotar los huecos de la región P y los electrones de la región N, dejando iones positivos. Ok, lo que veremos en esta diapositiva serán las 5 regiones que tienen los diodos. Empezaremos por la región de ruptura, la cual es la región en donde no existe, existe una corriente negativa y el diodo se comporta como una batería, pero inversa. Posteriormente seguimos con la ruptura o voltaje Zener. Este voltaje es el voltaje mínimo para que el diodo conduzca corriente. Después seguiremos con la región inversa, que posteriormente hablaremos sobre ella. Después sigue el codo o voltaje de activación, que como su nombre lo dice, es el voltaje de activación o en el que se enciende el diodo. Y después pasaremos a la región directa, que hablaremos a continuación. Modos de polarización de un diodo. Podemos visualizar o representar el diodo como una especie de sándwich. En la polarización directa, lo que sucede es que en un lado se encuentra el material tipo P, del otro lado se encuentra el material tipo N, y en el centro se encuentra la unión. Lo que sucede en la polarización directa es que los huecos que están en el material del tipo P son atraídos hacia la unión. Asimismo sucede con los electrones que están en el material del tipo N. Al estar al acercarse los huecos y los electrones a la unión, lo que permite es que la corriente sea continua. Lo opuesto sucede en la polarización inversa, donde los huecos del material del tipo P y los electrones del material del tipo N son alejados de la unión. Esto hace que la unión se ensanche y el voltaje sea igual al aplicado. En esta polarización, la corriente cesa y la única corriente que existe es la térmica. Para práctica, utilizamos el diodo MR500, el cual nos dio un voltaje de encendido 412 milivolts y un voltaje Zener de menos 66 volts. A continuación les presentarán las simulaciones. Aquí tenemos el circuito utilizado para hacer el análisis en LTSpice. Tenemos una señal de entrada triangular, una resistencia de 1 kΩ y el diodo que estamos utilizando es un MR500, que es un rectificador. A continuación vamos a realizar el análisis transitorio. Aquí tenemos la gráfica de cómo se comporta el circuito en el tiempo. La señal de color verde es el voltaje de entrada, que como dijimos es una señal triangular.
La de color azul es cómo se comporta el voltaje a la salida del diodo. Y la de color rojo es la corriente, el comportamiento de la corriente que va a tener a la salida del diodo. Aquí podemos ver el voltaje máximo que el diodo dejará pasar, que es de aproximadamente 500 milivolts. E igualmente en la señal roja tenemos la corriente máxima que pasará a través del diodo, que en este caso sería de 488 microamperes aproximadamente. Igualmente tenemos este circuito que utilizaremos para hacer el análisis en DC. Como voltaje de entrada pusimos que es de 1 volt, la resistencia igual es de 1 kilo ohm e igualmente utilizamos el mismo diodo que es el MR500. Al correr el programa y analizar el diodo obtenemos la siguiente gráfica, que es de corriente contra voltaje, y podemos ver las 5 regiones que tiene de polarización que tiene el diodo. Esta parte de acá es la región directa, que es cuando el diodo alcanza el voltaje mínimo de encendido y deja pasar la corriente, por lo que aquí se ve cómo va incrementando. Después tenemos la región igualmente directa, pero el diodo no se encuentra encendido, ya que no supera el límite, el mínimo voltaje requerido. Igualmente, aproximadamente por esta región se encuentra el punto de equilibrio, donde el voltaje de ánodo y cátodo es igual, por lo que se dice que está en equilibrio. Después, si polarizamos negativamente nuestro diodo, se encuentra en la región inversa, que es esta. Y si polarizamos aún más negativamente el diodo, se encontrará la región de ruptura o Zener. Y en esta región es donde el diodo conducirá la corriente de manera inversa, que es de cátodo a ánodo. En este caso, el voltaje mínimo de encendido de nuestro diodo es de 450 milivolts aproximadamente, y el voltaje Zener sería de menos 66 volts. Bueno, aquí tenemos la simulación en Multisim. Tenemos el mismo circuito que habíamos implementado en el LTSpice, que consta de una resistencia de 1 kilo con un diodo. En este caso usamos el MR500. Este circuito lo tenemos conectado a un generador de funciones y a un osciloscopio. En el generador de funciones tenemos una señal triangular con una frecuencia de 1 Hz, un duty cycle de 50% y una amplitud de 60 volts pico pico. Y en el osciloscopio tenemos tanto la curva del diodo como la relación, las gráficas mostrando la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Por último, los resultados que obtuvimos fue que el voltaje de encendido de nuestro diodo está en aproximadamente 400 milivolts. La corriente máxima es de 488 microamperes, el voltaje Zener es de menos 66 volts y su voltaje máximo es de 510 milivolts. Con esto podemos entender que el voltaje de encendido dependerá del tipo de diodo que estamos analizando, así como también su voltaje Zener. Igualmente, al aumentar el voltaje mínimo necesario para encender, se irá aumentando la corriente hasta alcanzar la corriente máxima, y de igual forma se alcanzará un voltaje máximo, el cual funciona como un recortador de la señal de entrada, que más adelante analizaremos con más detalle.